Dale, perfecto. Habían 100 personas y 32 aceptaron la invitación. Bueno, vamos a ver cuántos se conectan. Igualito esto yo lo voy a dejar en el canal de YouTube. Ajá, Lo voy a editar. Voy a tratar de grabar la presentación por acá y nada, para dejarlo ahí cargado en el canal. perfecto. Gracias, Gustavo. Vale. Ahí está mi cámara. Buenas tardes, Abieser. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, Jenny Burguillos. Bienvenida. Buenas tardes, Wilder Aparicio. José, una pregunta. ¿Crees que por favor me podrías dar el acceso o los permisos para grabar la presentación? No tengo permiso para grabar aquí. Ok, Pero Mayerly, no sé si puedes grabar y después me lo envías. o simplemente la persona que creó el Meet me puede dar el permiso para hacer la grabación. Porque si Yo, lo graban yo ustedes, soy el que quizás. hice el meet, pero no sé por dónde será. Ah, bueno, en la parte inferior Ajuste. debe estar una parte que hay tres puntitos y dice más opciones. Ajá. Por ahí debe aparecer en configuración o algo así, una forma en la cual das permiso para grabar. Ajustes, video, general. No tengo, porque ni yo mismo puedo grabar. Ya, déjame verificar. Okay. Buenos días, buenas tardes, Graciela. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes, Paola. Buenas tardes, los que están entrando. Voy a trancar un momentico el micrófono. De todas maneras, Gustavo, yo creo que yo puedo grabar con, ¿cómo se llama? Windows G. Buenas tardes, Ángel Figueredo. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿De qué parte se conectan? Por ejemplo, Mayerly está en Argentina. Eddie, no sé. Gustavo está en Caracas. Ángel está en Caracas. Graciela, creo que está en Mérida. A ver aquí. En Caracas, profe. De Caracas por acá, profesor. Muy bien, gracias, Eddie. Merlin Enríquez es de Valencia, bienvenida. Abieser desde Chile, bienvenido. Buenas tardes, Calen.
Buenas tardes, David Alejandro. Bienvenido. Buenas tardes, Carlos Cárdenas. Melieni Medina, bienvenida. Buenas tardes, Gabriela Martínez. Buenas tardes, Kelvin Tesorero. Vamos a esperar unos minuticos más para comenzar. Kelvin, ¿desde dónde se conecta? Paola, por favor. Melieni, ¿de dónde se conecta? ¿Qué universidad? ¿De qué instituto? Tengo personas de la UCB, de la Universidad del Zulia, de la Universidad de los Andes, del ISUM, de la Universidad Católica, de la Universidad de Carabobo, del UTIRLA, etcétera, etcétera, los que me acuerdo. Melieni de la Universidad de Carabobo, la Escuela de Economía. Muy bien, gracias, Melieni. Gustavo, empezamos en un minuto. Buenas tardes, Sí, cuando me lo indiques. Ok. Virángel García, bienvenida. Ella es de Contaduría de la Universidad de la ULA, creo, si no me equivoco. Esperar un minutico más y comienzo. Ya hay 23 personas conectadas. Bienvenidos a Bieser, Alfredo Villegas, bienvenido, Carlos Cárdenas, David Alejandro Arabia, Eddie Morillo, Erika Barrera Méndez, bienvenida, Gabriela Martínez, Graciela Rivero, Gustavo, gracias por participar. Kelvin Tesorero, Calen Pineda, bienvenida, Mayer Lizojo, Melieni Medina, Merlin Enríquez, Paola Castro, Virángel García y Wilder Aparicio. Sí, puedes invitar, Kelvin, a cualquier persona, William y Jenny Burquillos. Bueno, voy a poner un ratico mi cámara. Bueno, ante todo, gracias por participar. Mi nombre es José Chacón. Yo soy licenciado en Educación de la Universidad Central de Venezuela. He estado en muchos procesos de formación en distintas áreas. El día de hoy, esto es una iniciativa propia, ¿verdad? Porque yo considero que el conocimiento del mercado bursátil no ha sido extendido. Hay mucha desinformación en algunas casas de estudios y en algunos institutos sobre lo que es el mercado bursátil. Yo hace un tiempo fui director del Instituto Venezolano Mercado de Capitales, que es el ente encargado de la formación de la Bolsa de Valores de Caracas. En ese tiempo yo me di cuenta que hay muchos estudiantes universitarios que no solamente carecen de esta información, sino que están como muy interesados en conocer esto. Y desde ese momento, bueno, se venía trabajando con los clubes de finanzas de distintas universidades, de la Central, por ejemplo, de la Católica, haciendo proyectos. Actualmente no pertenezco al instituto, pero todavía tengo los contactos, tengo las amistades en los distintos estudiantes de la Católica, de la Central, y consideré esto una iniciativa propia de que este tipo de encuentros, por ejemplo, esta charla que vamos a ver hoy con Gustavo Rubia, él después hará su presentación, es acercarnos un poquito a este mundo de la finanza, ¿no? Y del mercado bursátil. Este es el primero de varios. Yo tengo algunos contactos con profesores de distintas universidades, personas que trabajan en el mercado bursátil, personas que trabajan en el área financiera, y yo tengo planeado hacer como cada mes o cada 20 días una charla informativa de esta manera. Lo otro que yo pretendo es que se formen, si es que no están formados,
estas instituciones estudiantiles dedicadas a la finanza, esos clubes de finanzas, y que de alguna manera los clubes de finanzas se puedan organizar, conectar, compartir conocimientos de lo que son las finanzas y el mercado bursátil. Y esa es la intención. El día de hoy nos acompaña Gustavo Rubio, una persona no solamente que conoce de la parte financiera y el espacio bursátil, sino que es muy buen orador, tiene un canal de YouTube, explica muy bien, además es mi asesor personal, por decirlo de alguna manera, es la persona que me ayuda, que me asesora, que colabora en todo esto del mercado bursátil. Sin más, Gustavo, creo que es hora ya. Gracias, Gustavo, por participar con nosotros. De verdad que para mí es un honor que estés aquí con nosotros. Hay 25 personas, a lo mejor se van conectando más. Y bueno, gracias, Gustavo, y el público es todo tuyo. Gracias. Así que te hace una breve presentación de quién eres tú para que todos los demás te conozcan. Casi todos los que están aquí conectados son estudiantes universitarios, Gustavo. Como dije, de distintas universidades. Okay. Gracias, Perfecto. Gustavo, por participar. No, muchísimas gracias a ti, José. Esta es una muy buena iniciativa. Además que, tal como lo dijiste, pienso que el mercado bursátil venezolano es algo que quizás hacemos el esfuerzo para difundir la información, pero quizás no llega de una forma eficiente muchas veces a las casas de estudio. Entonces, esta iniciativa es muy buena desde mi punto de vista. Bueno, mi nombre es Gustavo Rubio, yo soy contador público, soy corredor público de títulos valores y soy magíster en finanzas del IESA. En esta presentación vamos a hablar sobre todo de cómo invertir en el mercado de valores, pero no solamente eso, sino que lo vamos a hablar desde el punto de vista de si eres una empresa que está buscando financiamiento, si eres un inversionista y además entender cómo funciona todo lo referente al mercado de valores, cuáles son los agentes que participan en el mercado, las casas de bolsa, los inversionistas, empresas emisoras. Y haciendo una analogía, esto no solamente aplica para el mercado venezolano, sino que esto también aplica de una forma muy similar al mercado norteamericano, al mercado extranjero, en cualquiera de los países que tengan algún tipo de mercado bursátil. Entonces, voy a iniciar la presentación. Me indican, por favor, si se ve. Yo la veo bien. Los demás, Ok, vamos a ver perfecto. si lo pueden ver los demás. Ok. Bueno, aquí estoy presentando la portada de lo que vamos a hablar hoy. Básicamente es el mercado de valores, una mirada actual. Em, verifico acá un segundo, perfecto. Ok, bueno, tal como lo dijo José también, yo tengo un canal de YouTube, el canal se llama Value Saber. En este canal yo comparto información referente al mundo financiero, referente no solamente a la Bolsa de Valores de Caracas, sino a inversiones en términos generales, finanzas corporativas. De igual forma, acabo de comenzar un proyecto que es un podcast que se llama Conversando de Dinero. Lo comencé con un colega y ahí hablamos precisamente de economía, finanzas e inversión. Y tratamos de hacerlo de una forma entendible, una forma en la cual las personas puedan conocer del mundo financiero sin tener que utilizar términos que sean muy complejos para ellos. Bueno, lo que vamos a hablar hoy, tal como lo había dicho, es en principio del financiamiento. ¿Qué es el financiamiento? ¿Cuál es el fin de esto? El sistema financiero, vamos a hablar sobre todo del mercado de valores, cómo encaja el mercado de valores dentro del sistema financiero. Vamos a hablar de mecanismos de financiamiento, cuáles son los principales mecanismos que utilizan o se utilizan a través del mercado de valores con el fin de que una empresa pueda obtener financiamiento y hacer frente a posibles proyectos, etcétera. ¿Cuáles son los participantes en el mercado de valores? Vamos a hablar específicamente de cuáles son, qué es una casa de bolsa o un broker en términos internacionales, qué es una bolsa de valores, porque son sujetos regulados, entre otras cosas. Vamos a ver cuáles son sus regulaciones y la parte más dinámica, la que a mí me parece que es súper interesante, es también cómo invertir en el mercado de valores venezolanos, en el venezolano, perdón, y cómo invertir en el mercado de valores americano. Yo pongo acá americano, pero realmente esto que vamos a ver al final aplica no solamente para el mercado americano, sino simplemente, o sea, extranjero, puede ser europeo, el que ustedes
deseen y por supuesto tenga compensación con algún tipo de cuenta que ustedes tengan, que en un principio lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, comenzando, ¿qué es el financiamiento? El financiamiento es una forma en la cual las personas obtienen un dinero con el fin de hacer frente a algún posible negocio, expandir algún posible negocio, compra de una vivienda. Esto en términos generales, tomando en cuenta el financiamiento no solamente como persona jurídica, como una empresa, sino también como una persona natural. El financiamiento se basa o es el basamento de las principales economías, dado que a partir del financiamiento se puede expandir la misma. Es por esto que los mismos bancos centrales juegan mucho con el tema de las tasas de interés. Lo estamos viendo o los vimos hace poco con las subidas de las tasas de interés de la Fed, que es el Banco Central americano, el cual lo hace con el fin de restringir un poco la economía y que esto a su vez, eh, digamos que reduzca un poco la inflación. Entonces, en un principio las empresas o las personas buscan financiamiento para llevar a cabo un objetivo en específico, comprar una vivienda, hacer frente a algún objetivo de educación, emergencias o algún tipo de inversión también. El sistema financiero, tal como lo voy a plantear acá, esto va a ser, digamos, de cómo funciona aquí en Venezuela, pero en términos generales, el sistema financiero es muy similar en muchas partes del mundo. Entonces, en Venezuela, el sistema financiero en un principio está compuesto por tres principales sectores. Tienes el sector seguro, que en la parte del sector de los seguros está regulado por la SUDESEC. Tienes el sector bancario y tienes el mercado de valores, que en este caso el sector bancario está regulado por la SUDEBAN y el sector valores está regulado por la SUNAVAL. En un principio toda esta presentación va a ir enmarcada hacia lo que representa y a lo que es el mercado de valores, siendo este parte del sistema financiero nacional. Entonces, el mercado de valores es una parte del sistema financiero nacional, en el cual un conjunto de instituciones y agentes financieros autorizados y regulados operan la compra y venta de valores negociables como acciones o bonos. Es básicamente esto. En un principio también facilitan a las empresas el acceso al financiamiento y capital para su desarrollo, que es tal como lo habíamos planteado con anterioridad. Entonces, dentro del sistema financiero existen dos principales formas en las cuales las empresas se pueden financiar. Una primera forma es a través del mercado de intermediación indirecta. El mercado de intermediación indirecta es básicamente los bancos, es toda la actividad bancaria donde existen superavitarios y deficitarios. ¿Qué significa esto? Superavitarios básicamente son todas las personas que tienen dinero, van al mercado con el fin, al banco con el fin de resguardar ese dinero. El banco obtiene ese dinero y lo presta a un deficitario. Los deficitarios son todas estas personas naturales o jurídicas que necesitan algún tipo de financiamiento para hacer frente a algún tipo de proyecto. Básicamente eso. Entonces, el intermediario dentro de este mercado o esta intermediación indirecta es el. Aquí principalmente se negocia dinero. Aquí se negocia dinero, el cual tiene diferentes características, una tasa de interés, etc. Lo que a nosotros nos interesa en esta presentación del mercado directo es el mercado de valores, donde dentro de él van a estar diferentes agentes que van directamente al mercado de valores, en este caso una casa de bolsa, con el fin de financiamiento. Este financiamiento no necesariamente lo obtienen directamente de los bancos, sino de diferentes inversionistas. Estos inversionistas van al mercado, ven a la empresa, la estudian y básicamente ellos buscan obtener rendimientos a través de las inversiones que esta empresa, en este caso, está o requiere a través del financiamiento. Entonces, existe un mercado primario y un mercado secundario. El mercado primario es cuando las empresas van al mercado, necesitan financiamiento, buscan la forma de obtenerlo y es aquí donde, bueno, pueden hacerlo de dos principales formas. Una es a través de la emisión de bonos. Los bonos es deuda que las empresas emiten al mercado y al momento de emitirla, los inversionistas adquieren esa deuda con el compromiso de que la empresa le va a pagar una tasa de interés y el capital a un determinado tiempo bajo una cierta o bajo ciertas características.
Entonces, el mercado primario se caracteriza porque es la primera vez sencillamente es cuando la empresa va al mercado y emite ese tipo de instrumento financiero. La segunda forma de obtener financiamiento es a través de la emisión de acciones, que normalmente es lo que más se conoce y son acciones como las hemos visto normalmente, por lo menos en el mercado venezolano lo vemos con acciones de Ron Santa Teresa, vemos acciones de Banco del Caribe, la misma Bolsa de Valores de Caracas, tenemos el Banco Nacional de Crédito, etc. Y tienen unas diferencias estos dos tipos de financiamiento. Más adelante lo vamos a ver. Una vez que ya las empresas emiten esto al mercado, los inversionistas obtienen estos instrumentos financieros y se voltean en tal caso de que lo que deseen vender, lo pueden hacer a otros inversionistas. Ya ahí es el propio inversionista que compró en ese mercado primario quien vende a otros en el mercado secundario y es cuando se crea ese segundo mercado del cual estamos hablando. Entonces, la particularidad y la principal diferencia entre el mercado indirecto, que es el de los bancos, y el de nosotros, que es el mercado de valores, es que en los bancos se negocia simplemente el dinero, mientras que en nuestro mercado negociamos títulos valores. Estos valores pueden ser valores de renta fija o renta variable. Más adelante voy a explicar qué significa eso, pero en términos sencillos, estamos hablando de deuda y de acciones. Estos instrumentos financieros, que es la deuda y las acciones, que normalmente son llamados bonos, tienen tres principales características. La primera es que son emitidos en masa, la segunda es que tienen las mismas características cada uno de ellos y la tercera es que tienen iguales derechos. Bueno, aquí adentrándonos un poco acerca del mercado de valores, y como lo habíamos comentado antes, este espacio es donde se compra y venden acciones u otros instrumentos financieros. En la actualidad no solamente existen bonos y existen acciones. A través de la Bolsa de Valores de Caracas también se puede negociar un instrumento que se llama certificado de financiamiento bursátil, que es un factoring. Sencillamente, eso es una forma en la cual las empresas pueden descontar las facturas, o sea, si existe una empresa A que es proveedor de la empresa B y tiene a su favor unas facturas que va a cobrar a 3 meses, pero ellos se beneficiarían si podrían tener ese dinero en la actualidad, si lo pudiesen tener ya. Bueno, el factoring lo que hace es que estas empresas que tienen estas facturas pueden ir al mercado y a través de emitir estas facturas, a través de este instrumento financiero que se llama certificado de financiamiento bursátil, pueden obtener el dinero ahorita y no esperar 3 meses, por supuesto, a un descuento. Si la factura cuesta alrededor de, vamos a ponerle $1,000, no van a obtener $1,000, sino que obtienen $980 y esa diferencia hasta llegar a los 1,000 es el beneficio que obtiene la persona que compra la factura. Esto es tomando en cuenta de que el mercado de valores no son solamente acciones y bonos, sino que también puede haber este otro tipo de instrumentos financieros y que a la vez es una forma de financiar de igual manera la empresa. Tal como se lo estaba comentando acá, los mecanismos de financiamiento son renta fija y renta variable. Esto quizás es un poco teórico, pero es para entender lo que viene más adelante, que es más hacia la práctica de cómo comprar acciones y cómo también financiarse, porque entiendo que puede haber personas que trabajen en empresas en la parte de tesorería y quizás quieran saber cómo es el procedimiento para hacerlo. Bueno, tal como les estuve hablando, ahí existen dos principales formas en las cuales una empresa se puede financiar en el mercado de valores. La primera es a través de la renta fija, que es principalmente deuda. Viéndolo desde el punto de vista de la empresa registraría esto como una cuenta por pagar. Es un pasivo. Ellos tienen que pagar un capital más intereses bajo ciertas características a un determinado tiempo. Para los inversionistas, en caso contrario, vendría siendo sobre todo un activo, el cual están adquiriendo, es un instrumento financiero, ellos están adquiriendo ese activo y con la promesa de que en efecto la empresa en el futuro va a cancelar ese capital más los intereses. Por otra parte, tenemos la renta variable. La renta variable son las acciones. Un dato importante es que se denomina renta fija porque se conoce cuál va a ser el rendimiento que voy a obtener en el futuro, en la parte de deuda. Renta variable se denomina de esta forma porque las acciones están asociadas directamente al capital de la compañía. Por ende,
si a la compañía o a la empresa le va bien en su periodo comercial, por supuesto va a obtener una ganancia y esa ganancia es llamada normalmente utilidad. Esa utilidad suele ser repartida entre los accionistas. Em, y es variable porque no en todos los años las empresas suelen tener ganancias. Entonces, o las ganancias pueden variar y no son fijas. Es de allí de donde viene o proviene el término variable. Estos términos se aplican no solamente para empresas venezolanas, sino también para empresas extranjeras como Apple, Nvidia. Entonces, es importante que se lleven esto porque este análisis lo pueden aplicar no solamente en el mercado local, sino también extranjero. Tal como lo hemos visto desde un principio y lo coloco casi que en todas las láminas para entenderlo un poco, y es que las empresas emiten valores para financiarse. Ellos van al mercado, ellos emiten estos valores, puede ser instrumentos de renta fija, en este caso deuda, o instrumentos de renta variable. Una diferencia u otra de las tantas diferencias que existen entre renta fija y renta variable es que la renta fija, la empresa se compromete a devolver ese capital y los intereses, mientras que en la renta variable no. En la renta variable lo que la empresa hace es darle un porcentaje de la compañía a través de las acciones a este accionista o a este inversionista. Y la empresa lo que se compromete es que al momento de que exista rentabilidad se va a repartir de forma equitativa conforme el número de acciones que tenga cada inversionista en este caso. Entonces, en la renta fija se obtiene ganancias a través de los intereses. En la renta variable se obtiene ganancias a través de las utilidades de la empresa, o en el caso de que las empresas coticen en bolsa, que es lo que vamos a ver hoy, se obtiene también ganancias a través de la subida en el precio de la acción. Ok, bueno, llegando a este punto voy a verificar si existe... Ok, no hay preguntas, perfecto. Ok, entonces vamos a hablar un poco acerca de cuáles son los participantes en el mercado. Bueno, esto es sencillo y tal como lo dije en un principio, esto aplica también para el mercado americano. Los agentes que participan en el mercado, en un principio está la SUNAVAL, la Superintendencia Nacional de Valores, participa siendo, en este caso, el ente regulador de todo el mercado. Digamos que sus principales actividades son controlar, vigilar, supervisar, inspeccionar, sancionar y fiscalizar a todos los agentes que intervienen en el mercado, o sea, empresas emisoras, casas de bolsa, la misma Bolsa de Valores de Caracas e incluso la Caja Venezolana de Valores. Seguimos con la Bolsa de Valores de Caracas. La Bolsa de Valores de Caracas, su principal papel es dar una plataforma en la cual se puedan transar estos instrumentos financieros de una forma, digamos, ordenada. Esa es su principal actividad, poder dar en una plataforma que lo permita. En este caso, la Bolsa de Valores de Caracas tiene un sistema, el cual se llama el CIBE. Es un sistema que principalmente era español y es bastante dinámico para poder hacer este tipo de operaciones. Está la Caja Venezolana de Valores. La Caja Venezolana de Valores es el depositante, es en este caso quien se carga del depositar, de transferir, custodiar, liquidar y compensar todos los instrumentos que se negocian en la Bolsa de Valores de Caracas. Entonces, esto quiere decir que cuando un inversionista hace una operación a través de su casa de bolsa en la Bolsa de Valores de Caracas, pues el inversionista va a tener un usuario y una contraseña en la Caja Venezolana de Valores donde va a poder ingresar y verificar cuáles fueron sus últimas transacciones en la Bolsa de Valores de Caracas y a la vez va a poder ver cuál es toda su posición en activos financieros que tiene y fueron liquidados en la bolsa. Por otro lado, están las casas de bolsa. Yo en este caso coloco Ratio Casa de Bolsa porque con ella es la que trabajo, pero las casas de bolsa en general son los que se encargan de la intermediación financiera, es la que se encarga de conectar a los inversionistas, a las empresas emisoras, al sistema de la Bolsa de Valores de Caracas. Y ellos, es con ellos con los cuales se tienen que comunicar las empresas emisoras y los inversionistas en el caso que deseen o emitir para financiarse o invertir en este caso. Y bueno, tenemos las sociedades calificadoras de riesgo. Las sociedades calificadoras de riesgo solamente, digamos que van sobre todo hacia la parte de inversiones, hacia la parte, no de inversiones, hacia la parte de verificar que en efecto las emisiones que están haciendo estas empresas tengan una probabilidad de pago. Y esto le dan unas calificaciones. ¿Qué significa esto? Va una empresa al mercado a poder financiarse, digamos Calox International,
a través de un instrumento financiero que es deuda, pero se denomina papeles comerciales. Son instrumentos financieros que son más a corto plazo, son menores a un año y tienen ciertas características. ¿Cómo el inversionista va a saber si estos instrumentos financieros son seguros? O en tal caso, si la empresa tiene la solvencia para hacer frente al pago de esa deuda más los intereses en el futuro. Bueno, lo puede hacer de varias formas. La primera es a través de las sociedades calificadoras de riesgo. Estas sociedades calificadoras de riesgo verifican que en efecto la información que tenga la empresa sea acorde a la propuesta de inversión que está haciendo a los inversionistas, y además de eso le da una calificación, lo cual indica la probabilidad de pago que va a tener esa empresa en el futuro. Las calificaciones varían, pero básicamente van de la A a la C, y dentro de ellas hay subcalificaciones. Por lo menos está A1, A2, A3, B1, B2, B3, y bueno, la C ya C1, C2, C3. Y bueno, están las empresas emisoras y los inversionistas, que ya lo hemos tocado en varias oportunidades, pero básicamente es los inversores buscan financiamiento, los inversionistas buscan rendimiento. Este es un esquema de cómo funciona básicamente el mercado. La SUNAVAL, por supuesto, está verificando todo lo que se hace, digamos, en términos sencillos, todas las operaciones que se hacen en la bolsa. Las empresas emisoras acuden al mercado, específicamente la bolsa de valores. Un dato importante es que existen más de una bolsa de valores en Caracas. Sin embargo, para digamos, esta presentación, solamente vamos a abarcar la bolsa de valores de Caracas porque es la que tiene mayor relevancia y es donde cotizan las principales empresas del mercado, las que hacen bien en el mercado de valores. Entonces, tenemos a los inversionistas que acuden al mercado para obtener un rendimiento, y los emisores que van al mercado para obtener un financiamiento. Ellos se contactan con la casa de bolsa, y la casa de bolsa, a través del sistema de la Bolsa de Valores de Caracas, bueno, transa las operaciones entre ellos. Es decir, las empresas emisoras obtienen el financiamiento y los inversionistas dan ese financiamiento a las empresas emisoras a través de la Bolsa de Valores de Caracas con operaciones realizadas por la casa de bolsa. Posteriormente, estos instrumentos financieros son resguardados en la Caja Venezolana de Valores. Este logo es el logo antiguo de la Caja Venezolana de Valores, actualmente cambió. Y la Caja Venezolana de Valores proporciona un usuario y una contraseña a los inversionistas, donde ellos pueden verificar que en efecto ese instrumento financiero esté depositado allí en su subcuenta. ¿Quiénes pueden ser los emisores? Bueno, los emisores pueden ser incluso los gobiernos. En, digamos, una economía regular, una economía común, los estados, los gobiernos se financian mucho a través de los mercados de valores. Es por esto que vemos que está el debt ceiling. Debt ceiling es como se denomina el techo de la deuda en Estados Unidos, y es básicamente la forma en cómo el gobierno americano se financia. Y bueno, un dato importante, y a nivel financiero eso es una premisa, y es que las tasas libres de riesgo, como se denomina en ciertos estudios y en todas las finanzas, son los que son establecidos por, en este caso, la Fed, y en este caso por los instrumentos emitidos por el mercado, por el Tesoro americano, dado que estos nunca han dejado de pagarlos. Entonces, ha tenido tanto tiempo sin pagarse, sin dejar de pagarse, mejor dicho, que es por eso que se denominan tasas libres de riesgo. Entonces, esas tasas libres de riesgo, que son las tasas que establecen esos bonos americanos, a partir de allí es donde normalmente se emiten los demás instrumentos financieros de renta fija. ¿Por qué? Porque si hay un instrumento de renta fija que emite por debajo del 5% que puede estar un bono, por supuesto, preferiría comprar ese bono del mercado del Tesoro americano, que es libre de riesgo, antes de comprar algo más riesgoso. Entonces, por eso, ese spread, esa diferencia que existe entre la tasa libre de riesgo hasta los rendimientos que pueda haber en cualquier otro instrumento financiero en el mundo, es básicamente el riesgo que estaría asumiendo el inversionista, y por supuesto hay que ver las características de la emisión. Las empresas grandes pueden ir, por supuesto, al mercado de valores conjuntamente con las pymes. Y bueno, ¿quiénes invierten? Bueno, invierten personas naturales como nosotros, instituciones públicas y privadas, fideicomisos sobre todo, fondos de inversión, e incluso otros gobiernos también. Bueno, este acá es el marco jurídico. Aquí voy a hacer un repaso rápido.
el mercado de valores venezolano se rige por el decreto 2176 con rango, valor y fuerza de ley del mercado de valores. Es en este caso nuestra ley por la cual nos regimos. El marco jurídico lo pueden conseguir en la página web de la SUNAVAL, aquí está. Y bueno, allí pueden ver todas las normativas para los contadores. El plan de cuentas es lo más importante. El plan de cuentas solamente aplica para las casas de bolsa. En este caso, el plan de cuentas no aplica para empresas que sean emisoras. Ok, entonces en este instante vamos a hablar acerca de cómo es el proceso de inversión en el mercado venezolano. El proceso de inversión en el mercado venezolano comienza contactando a una casa de bolsa. Acá yo les dejo, bueno, el contacto de la casa de bolsa con la cual yo trabajo. Es Ratio Casa de Bolsa. Aquí pueden obtener el contacto a través de su página web o a través de su WhatsApp. Si lo están viendo desde un computador, pueden escanear el código. Pero básicamente pueden escribirles a ellos por allí. Los pueden contactar por correo también. El correo está en esa página web. Al momento de contactarse con una casa de bolsa, es muy sencillo. Si eres inversionista o si quieres invertir, te van a comentar que el procedimiento de inversión es muy sencillo. Es simplemente llenar unas planillas, enviar una información que es básicamente la cédula, el RIF y alguna constancia o alguna certificación de ingreso. Esto es solamente para inversiones que son superiores a montos de $1,000. Hace poco, por parte de la SUNAVAL, salió un comunicado en el cual los inversionistas que inviertan de forma recurrente, de forma mensual, menos de $1,000, simplemente pueden comenzar con su proceso de inversión a través de la cédula de identidad y llenar unas planillas. Por lo tanto, es muy, muy sencillo. Los que, digamos, vayan a invertir montos superiores a ese, simplemente es con con la cédula de identidad, el RIF y una certificación de ingresos o constancia de trabajo. Esto para personas naturales, por supuesto. Para personas jurídicas sí se pide un poco más de documentación, pero igualito la casa de bolsa se los comentará. Posteriormente, la casa de bolsa les va a comentar que necesitan tener una subcuenta en la Caja Venezolana de Valores. Les voy a dar un paseo rápido por la página web de la Caja Venezolana de Valores. La Caja Venezolana de Valores, al momento de ingresar, que es esta página que ustedes ven acá, le dan clic en la parte de registrarte y aquí van a colocar sus datos. Sería la cédula de identidad, el teléfono, el email, su nombre, en cada caso de ser empresa, por supuesto aquí sería RIF, y simplemente al colocar sus nombres, le va a llegar la información a su correo, les llega al correo un link y les va a llegar un mensaje de texto a su teléfono y ya con esa información y al entrar en el link del correo electrónico, completan los pasos que están allí y bueno, ya podrían, ya digamos que estaría por parte de la casa de bolsa aceptar la inscripción. Ahí igualmente la documentación que se exige es la misma, tomando en cuenta que tiene que ser la cédula de identidad y el RIF o la certificación de ingresos, depende si van a invertir más de 1,000 o menos de 1,000. Y esto, de igual forma, esto aplica solamente para las personas que desean invertir, natural o jurídico. Ahora, para las personas que desean emitir, personas jurídicas, al momento de contactarte con la casa de bolsa, por supuesto, lo primero que se va a necesitar es una reunión con el fin de ver cuál es el instrumento financiero que se adecua mejor a las necesidades de la empresa. Y posteriormente a eso, bueno, ya vienen otros procesos en los cuales se solicita información, vemos cómo están los estados financieros de la empresa. Pero bueno, básicamente el primer paso siempre es contactar a una casa de bolsa. Y bueno, el último paso es instruirse. Creo que es lo más adecuado. Sin duda, una de las cosas más importantes es saber dónde se está invirtiendo, saber cuáles son los instrumentos financieros en los cuales estoy comprando, estoy invirtiendo mi dinero. Obtener el dinero cuesta mucho y por ende se tiene que invertir en instrumentos financieros que sean seguros. Entonces, yo les dejo acá, creo que no lo dije en un principio, pero estamos en todas las redes sociales como vale saber. Si tienes un teléfono, puedes escanear acá y como conversando de dinero, si quieres conocer más a profundidad sobre estos temas. En el mercado de valores venezolano existen actualmente 34 empresas que cotizan o que tienen sus acciones cotizando, de las cuales acciones hay 38. Esto significa que hay una empresa que tiene más de una acción. Hay acciones clase A y acciones clase B.
Básicamente la característica de una con otra o la diferencia de una con otra es que las acciones clase A te permiten o te dan derecho de votar bajo ciertos puntos de la asamblea de accionistas y las B no. Pero en términos de reparto de dividendo tienen las mismas características. Acá les presento, bueno, este es un gráfico bien sencillo, pero me parece bien nutritivo porque estamos hablando acerca de la distribución de los sectores que cotizan en la bolsa. Fíjense que el sector bienes raíces representó un 6%. Este está sobre todo con empresas como Invaca. La empresa Invaca era lo que antes se denominaba Fondo de Valores Inmobiliario, actualmente cambió la razón social y ellos son dueños de varios metros cuadrados de actividad comercial en Caracas, y no solamente en Caracas, sino también en el interior del país. Tienen, para que se hagan una idea, son dueños de centros comerciales como Paseo Latillo, San Ignacio, El Tolón. Y bueno, tienen también estacionamientos y oficinas comerciales. Están fondos de inversión, están empresas que se dedican netamente a la inversión. Por supuesto, están el sector industrial, manufactura y servicios. El sector financiero representa más de un 60%, incluso creo que en este momento está superior al 70%, porque este gráfico está calculado conforme a la capitalización bursátil, o sea, lo que, digamos, el valor de esa empresa en el mercado. Y este valor va cambiando constantemente conforme van cambiando el precio, porque es una cotización diaria. Por ende, el sector financiero, en este caso, es el más grande, y esto es dado porque está conformado sobre todo por bancos, bancos como el Banco de Venezuela, Banco Nacional de Crédito. Y bueno, aquí les traje esta parte, esta página web que es nueva y es, digamos que, un apartado dentro de la propia página de la Bolsa de Valores de Caracas. Entonces, bueno, se los traigo por acá. Básicamente, al momento de ingresar a la página web de la Bolsa de Valores de Caracas, se van a Market Watch. Esto es totalmente público, lo puede ingresar quien lo desee y van a poder ver toda la información que les estoy mostrando. ¿Qué significa esto? Bueno, la Bolsa de Valores de Caracas tiene tres principales índices de referencia. Los índices bursátiles, para quien no los conoce, es, digamos que una especie de termómetro del mercado, porque en ellos se engloban las principales empresas de esos sectores. En este caso tenemos un índice industrial, un índice financiero, lo podemos ver acá, y está el IBC. El IBC lo que conlleva o lo que contiene son las principales empresas que cotizan en el mercado de valores venezolano. Entonces, cuando decimos o se dice que bajó la bolsa es porque este índice bajó cierto porcentaje y como están contenidas en promedio la cotización de las principales empresas de la bolsa, entonces por eso se dice que bajó la bolsa de valores de Caracas o que bajó el índice bursátil. Digamos, para llevarlo al mercado americano, es como decir el S&P 500, el índice Nasdaq o el Dow Jones. Es muy similar, funciona, por supuesto los cálculos no son iguales entre ellos, pero digamos que en este caso la premisa es la misma. Entonces aquí vemos la evolución de estos índices. Estos gráficos muestran básicamente cómo fue el movimiento de estas empresas en este día. Esto es al cierre del día de hoy. Y bueno, esto que está acá es lo más interesante. Esto anteriormente no estaba. Me parece que es bien importante tenerlo porque te muestra la profundidad de mercado. ¿Qué significa la profundidad de mercado? Significa cuántas acciones se compran y se venden respecto a esa empresa. Vamos a tomar un solo ejemplo. En este caso tenemos esta primera empresa que es el Banco Provincial. En la primera columna tenemos el libro de órdenes. El libro de órdenes, al darle clic, se muestra, son el número de acciones que se están comprando, es esta parte que está acá, y la parte roja son las acciones que se están vendiendo. Entonces, estos son el número de acciones y estos son los precios. Un ejemplo claro acá es que la última cotización estuvo con 500 acciones a 6.20 bolívares por acción. Esto es en la parte de los compradores. Los vendedores, en la última oferta que estuvo allí fue de 323 acciones a 6.34 bolívares por acción. Esto es bien importante porque se puede conocer si hay mayor oferta o demanda dentro de la acción y se puede saber quizás la tendencia que puede tener. Actualmente tiene una tendencia alcista y es también por la fluctuación del tipo de cambio.
Eso es importante. Existe una correlación importantísima entre los precios de las acciones y la fluctuación del tipo de cambio, lo que básicamente implica que cuando sube el tipo de cambio suele hacerlo también el precio de las acciones. Y bueno, acá lo que tenemos es el nombre de la empresa. Este símbolo es el símbolo como se negocia en la Bolsa de Valores de Caracas. Cada una tiene un símbolo diferente. Aquí pueden ver también cuáles son todas las empresas que cotizan. Empresas que normalmente ustedes pueden ver en la calle. Está Cerámicas Carabobo, está Productos F, que es la de los helados. Está Banco Nacional de Crédito, Ron Santa Teresa. Y bueno, aquí tienen información que es importantísima para, en términos de conocer un poco el mercado y tomar decisiones financieras. Bueno, esto voy a pasar rapidísimo por este informe. Esto es un informe que emite la Casa de Bolsa. En este informe decimos cuál fue la fluctuación del precio de mercado, cuántas acciones se transaron ese día en dólares. Vemos cuáles fueron el top líderes de movimientos que se transaron, la variación no solamente de los índices, de los tres índices bursátiles que hay, sino también del tipo de cambio y cuánto se negoció y cuáles fueron los rendimientos más destacados en dólares. Eso es en la parte de renta variable, que ya lo vimos que estos son netamente acciones. Esto es en la parte de renta fija. En renta fija te establece ahí cuál fue el precio que se cotizó la renta fija en ese momento, si es mercado primario o secundario, te muestra cuál fue el financiamiento que obtuvo esa empresa en esa operación y bueno, mostramos una liquidez monetaria también. Como les comenté en un principio, estas son las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas. No son todas, tomé unas relevantes, tomé las que yo pienso que normalmente vemos en tiendas, que vemos en supermercados, y lo quise hacer de esta forma para que vean que en efecto son empresas que solemos ver, empresas que no sabemos que cotizan en el mercado, que normalmente no hay muchos profesores que hablen en nuestro mercado de valores y que actualmente, bueno, hay empresas que hemos visto toda la vida y que no sabemos que podemos ser, digamos que dueños de una pequeña parte de ellas. Por supuesto, haciendo un buen análisis financiero antes de comprar. Es importante saber lo que se está comprando. Em, Esta parte que está acá vamos a hablar acerca de la inversión en el mercado americano. Esta inversión en el mercado americano va asociada sobre todo a, bueno, a cómo detectar plataformas confiables de inversión. He visto que han salido muchas plataformas en las cuales se puede invertir desde Venezuela. Sin embargo, esta parte de la presentación va a estar orientada sobre todo a cómo detectar si es viable o no invertir, digamos que poner el dinero en estas aplicaciones. Y lo voy a hacer desde las aplicaciones que yo sé que son seguras y que sé que están reguladas. No lo voy a hacer con aplicaciones que actualmente he visto por ahí y que dan una facilidad incluso de invertir en bolívares, porque entiendo que estas aplicaciones no están totalmente reguladas y por ende no me da confiabilidad y por ende no se lo voy a transmitir a ustedes. Entonces, el procedimiento es muy sencillo. Creo que quizás una piedra de tranca podría ser la cuenta bancaria en el exterior, pero yo les voy a dar una forma en la cual lo pueden hacer, que es muy segura y que a fin de cuentas es importante tenerla para poder tener, digamos que esta conexión con el mercado internacional financiero. Bueno, lo primero es tener una cuenta bancaria en el extranjero. Lo segundo es, digamos que las aplicaciones. Yo traje dos aplicaciones principales, que es Interactive Brokers y Folionet. Cada una les voy a explicar cómo hacer el proceso de inscripción y solamente por Folionet, les voy a dar un paso de, digamos, ingresar en una cuenta para que vean cómo se puede comprar y vean lo interesante que es toda esta inversión en el extranjero. Entonces, bueno, para la cuenta en Facebook, que es la solución que les estaba comentando, existe aquí en Venezuela una forma en la cual puedes tener una cuenta digamos que en Puerto Rico. Puerto Rico, esto lo que te permite es que, en este caso Facebook es el único que tiene un Fed number, que tiene una conversación directa con la Fed, por decirlo de alguna manera. Es uno de los bancos más serios que tiene Puerto Rico y por eso yo en este caso lo estoy recomendando. En Ratio Casa de Bolsa, ellos también pueden ayudarlos a hacer todo este proceso
de abrir una cuenta en Facebook y estos son los recaudos que ellos solicitan. Llenar una planilla, eso normalmente el ejecutivo de cuentas puede ayudarlos a hacer. Pasaporte, el pasaporte tiene que ser un pasaporte vigente. Eso digamos que puede ser también una limitante, pero bueno, de igual forma, si estamos en un proceso de inversión, creo que tener también todos estos papeles a la mano es importante para poder, digamos que abrirnos a mercados internacionales. La cédula de identidad, una referencia bancaria, ese sí es un banco aquí nacional, por supuesto. Un recibo de servicio normalmente no tiene que ser algo público. Todos tenemos, no sé, Movistar o Digitel, o puede ser de telefonía, cualquier tipo de recibo que ustedes pueden enviar donde aparezca su dirección. Su RIF, por supuesto, una certificación de ingresos o una carta de trabajo también sirve. Y ellos piden también un perfil, en el perfil de cliente piden el currículum. No me pregunten por qué, porque no lo sé. Me imagino que conocer un poco más el tema de, ellos tienen una política que habla sobre conocer a tu cliente. Me imagino que es conocer un poco la historia del cliente y también ver si la carta de trabajo se asocia en este caso al currículum. Entonces, esta es una forma en la cual pueden abrir una cuenta. Un dato importante, algunos solicitan un monto mínimo para poder abrir esta cuenta. Entonces, cada uno de los agentes de Facebook puede solicitar un monto diferente. Entonces, yo creo que igualito eso no debería ser una piedra de tranca para poder abrir este tipo de cuentas en Facebook. Y ya les voy a explicar también por qué Facebook y no un banco en Panamá, por ejemplo. Panamá tiene, por lo menos a través de Mercantil, se puede abrir cuentas en Panamá, en Mercantil Panamá. Sin embargo, no lo aconsejo, o sea, abrir una cuenta ahí no es que esté mal, está bien, es un banco muy serio, pero para términos de lo que voy a hablar en este momento, que es términos de inversión y asociar cuentas con las plataformas, con las principales plataformas que les voy a hablar, que es Interactive Broker y Folionet, sale mejor hacerlo desde Facebook o cualquier banco en el territorio americano, porque las comisiones de transacciones son cero. Si tú transfieres de Facebook o de cualquier banco en el territorio americano y lo linkeas para utilizar un término, llevándolo, un término de inglés hacia el venezolano, lo linkeas con estas aplicaciones de inversión, pues al momento de tú poder transferir el dinero desde Facebook o desde ese banco americano hacia estas plataformas de inversión, la comisión es cero, cosa que hace que tu rendimiento no se vea afectado, tu rendimiento en las inversiones. Entonces, aquí les voy a enseñar a identificar, digamos, que las plataformas, cómo puede ser segura una plataforma. En un principio, Interactive Brokers es la que yo personalmente utilizo. Interactive Brokers, ojo, esto no es recomendación y tampoco, o sea, es una recomendación, pero me refiero a que no es algo pago. Lo estoy recomendando porque es lo que a mí me ha funcionado y me gustaría que también, dado que a mí me hubiese gustado que cuando yo fui estudiante me hubiesen dado esta información, se las comparto con ustedes también de una forma sencilla. Interactive Brokers me parece que una de las más seguras para invertir, dado que en principio son miembros de la Bolsa de Valores de Nueva York.